Bienvenidos al trabajo autónomo número 4 de física sobre cantidad de movimiento. Somos el grupo número 3 conformado por Carlos Naranjo, Dayana Russo. Kevin Ortiz. Jorge Suárez. La hora de presentación es 3:48. Nos dan tres condiciones en la pregunta. La A, cuando la velocidad de la pelota de béisbol es igual a la velocidad de la pelota grande. La B, cuando las cantidades de movimientos en ambas son iguales. Y la C, cuando la energía cinética son iguales. Y hay que clasificar cuál de estas opciones es la más fácil hasta la más difícil de atrapar. Bueno, cuando tienen la misma rapidez, hacemos una relación entre los dos cuerpos. Como datos tenemos que el balón de béisbol tiene una masa m y el balón grande tiene una masa de 10 m. Haciendo esta relación nos quedaría masa por velocidad es igual a 10 masa por velocidad, siendo masa por velocidad la cantidad de movimiento del balón de béisbol. Quedándonos que la cantidad de movimiento del balón grande va a ser igual a 10 veces la cantidad de movimiento del balón pequeño. En el literal B, ambas cantidades de movimiento son iguales. En el C, despejando por medio de energía cinética la velocidad, nos quedaría que masa por la velocidad 1 va a ser igual a 10 sobre raíz de 10 de masa por velocidad 1, reemplazándole la velocidad 2 de la anterior ecuación. Quedándonos que la cantidad de movimiento del balón grande va a ser igual a 10 sobre raíz de 10 de la cantidad de movimiento del balón de béisbol. Siendo la opción B la más fácil de atrapar, la opción C la intermedia y la opción A la más difícil de atrapar. Bueno, el problema nos da que la masa del calamar más la masa del agua es de 6.50 kilogramos y se encuentra en reposo. Bueno, en cantidad de movimiento sabemos que antes vendría a ser la masa del calamar más la masa del agua por una velocidad que vendría a ser la misma de las dos. Es igual a la masa del calamar, la masa del agua, que me dan también el mismo problema, que es de 1.75, por una velocidad que no sabemos, que es esa la que vamos a encontrar ahora, más la masa del calamar sola por la velocidad del calamar. Hacemos un despeje y nos queda una velocidad negativa, una rapidez negativa. Bueno, también en el enunciado B nos pide que la energía cinética, sabemos que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sabemos que el calamar tiene su propia energía cinética y el agua también tendría su propia energía cinética. Por ende, hacemos los cálculos y nos sale 55.06 joules. Bueno, tenemos el ejercicio número 2 del trabajo autónomo de cantidad de movimiento, el cual nos presentan un plano inclinado y sobre él reposa un bloque. Es un bloque de masa m minúscula y tenemos el plano inclinado que es un bloque de masa m mayúscula, el cual tiene una velocidad a la derecha, tiene una velocidad de 0,05 metros. Tenemos un bloque que se mueve en el plano inclinado. Primero se encuentran en reposo ambos, el plano inclinado y el bloque. Luego de cierto tiempo se van a desplazar y nos piden la velocidad final del bloque respecto al plano. Bien, este ejercicio lo vamos a resolver mediante cantidad de movimiento, el cual vamos a plantear la siguiente ecuación, que es cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Planteamos que la masa m minúscula por la velocidad del bloque más la masa m mayúscula por la velocidad inicial del plano inclinado es igual a la masa del bloque por la velocidad final más la masa del plano inclinado por la velocidad final. Como nos dicen que en un instante, o sea, inicialmente los bloques se encuentran en reposo, entonces vamos a saber que la velocidad inicial van a ser 0 y estos se van a anular. En esta parte se va a hacer 0. Eso va a decir que la cantidad de movimiento inicialmente va a ser 0. Entonces ya tenemos de este lado 0 y nos piden despejar esta velocidad final de la masa del bloque, la masa m minúscula. Ya bien, tenemos la masa mayúscula que es 3 kilogramos, la masa minúscula es 1 kilogramo. Tenemos la velocidad final del bloque del plano inclinado que es 0,5 metros. Realizamos algo de matemáticas y nos va a quedar que la velocidad de la final de la masa del bloque
va a ser a 1,5 sobre coseno de 60. ¿De dónde sacamos este coseno de 60? Es porque tenemos el bloque y aquí vamos a tenemos que descomponer la velocidad del bloque. La velocidad es un vector y la descomponemos en la componente X y Y. Tenemos el ángulo de 60 grados y como el ángulo es adyacente a una componente, por relaciones de funciones trigonométricas sabemos que la velocidad en la componente X va a ser la velocidad por el coseno de 60. La transcribimos acá y vamos a obtener que la velocidad del bloque respecto al plano va a ser de menos 3 metros sobre segundos cuadrados. Segundos, chucha la madre. Ya, el ejercicio 3 nos dice que tenemos un bote de 60 kilogramos con una persona subida en el bote de 70 kilogramos. Todo esto se mueve a 3 metros por segundo. En un instante determinado, la persona salta del bote con una velocidad con respecto al bote de j metros sobre segundo. Nos pide hallar las velocidades finales de la persona y del bote con respecto al lago después de que la persona ha saltado. Entonces, sabemos aquí que la cantidad de movimiento inicial va a ser la cantidad de movimiento final, por lo que reemplazamos la inicial va a ser la suma de ambas masas por la velocidad que lleva el bote con respecto al lago, y esto va a ser igual a la masa de la persona por la velocidad de la persona con respecto al lago. Esta velocidad de la persona con respecto al lago va a ser la suma de la velocidad de la persona con respecto al bote más la velocidad del bote con respecto al lago. Todo esto más la masa del bote por la velocidad del bote con respecto al lago. Ya, entonces, despejando esto, tenemos que los 70 kilogramos de la masa de la persona se va a multiplicar por la velocidad de la persona con respecto al bote y asimismo por la velocidad del bote con respecto al lago. Entonces vamos a tener que 390 kilogramos por metro por segundo, que es de la primera, el inicio antes de que la persona salte, más nos va a quedar 70 j kilogramos por segundo más 130 la velocidad del bote con respecto al lago. Despejamos esta velocidad final del bote con respecto al lago, nos queda 3i menos 0.54 j metros sobre segundos. Ahora, despejando de esta misma fórmula de acá, de la velocidad de la persona con respecto al lago, tomamos ahora las velocidades finales. La velocidad final de la persona con respecto al lago va a ser igual a la velocidad final de la persona con respecto al bote más la velocidad final del bote con respecto al lago. Esto nos va a dar a 3i menos 0.46 j metros sobre segundo. Luego nos pide la energía cinética de ambos movimientos, de ambos instantes antes y después de que la persona salte. Entonces tenemos antes de que salte va a ser un medio de la sumatoria de ambas masas por la velocidad al cuadrado de la velocidad del bote con respecto al lago. Reemplazamos la 585 joules. Luego tenemos que sumar la energía cinética del bote y de la persona. Nos va a dar 598.58 joules. Ahora, en una relación nos va a dar que la energía final ha aumentado un 2.3% de la energía inicial. En la pregunta nos piden la posición del segundo pedazo, justo en el instante que el primero está en el suelo. Como datos tenemos el ángulo, que va a ser 30 grados, el tiempo en el que explota, que es 2 segundos, el tiempo en el que cae, que es 2,5 segundos, la posición 1, que es el alcance máximo que hubiera tomado dividido para 2 en X, y la componente C, y la componente en Y igual a 0. En la posición 2 tenemos X sub 2 y Y sub 2. Ya, lo primero que hacemos es calcular el tiempo de vuelo si es que no hubiera explotado. Dándonos como tiempo de vuelo 3,06 segundos. Después calculamos el alcance máximo, siendo 79.5 metros. Para calcular la posición 1, dividimos el alcance máximo sobre 2, dándonos 39,75 metros. Después procedemos a calcular el centro de masa, la posición del centro de masa. Lo hacemos con la misma fórmula del alcance máximo, solo que con un tiempo de 2,5, que es el tiempo en el que cae. Dándonos como centro de masa 65 metros y como Y centro de masa 6,9 metros. Despegando la fórmula del centro de masa, nos quedaría un medio de x1 más x2. En esta ecuación despejamos x2, dándonos 2 por x centro de masa menos x sub 1. Reemplazando valores nos sale que la posición en x de
La distancia 2 va a ser 90,25 metros. Aplicando la misma fórmula para y centro de masa y reemplazando valores, nos queda que es 13,8 metros, dándonos que la posición 2 va a ser 90,25 metros en X y 13,8 metros en Y. Ya oye. El literal B de este mismo ejercicio nos pide la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Entonces, para hallar la energía cinética antes de explotar, lo que hacemos es hallar la velocidad del centro de masa derivando la ecuación de la posición del centro de masa que ya teníamos, tanto en Y como en X. Luego hallamos la magnitud de dicha componente para hallar la energía cinética en este punto, que sería de 348.48 masa por joules, ya que la masa la desconocemos, entonces la dejamos como una variable. Ahora, para el momento después que explota, hacemos lo mismo, pero con el tiempo de cuando explotó, que sería 2.5 segundos. Hallamos una velocidad que va a ser de 27 metros por segundo. Esta velocidad no la podemos reemplazar en la ecuación de energía cinética, ya que lo que necesitaríamos después de haber despejado la ecuación de energía cinética va a ser la sumatoria de ambas velocidades, porque nuestros cuerpos se dividen en dos. Entonces, a la velocidad del centro de masa sabemos que va a ser igual a la sumatoria del producto de las masas por sus velocidades sobre la sumatoria de las masas. Esto nos va a quedar al final que la velocidad del centro de masa va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de ambas velocidades. Entonces, la velocidad final nos va a quedar de 54 metros sobre segundos. Esta velocidad ya la podemos reemplazar en la ecuación de energía cinética y nos va a quedar a 1458 masa joules. Como ya expliqué, masa por el hecho de que no la desconocemos y dejamos como variable. Entonces, la relación entre ambas energías antes y después nos va a quedar de 0.24. Bueno, hemos concluido este video. La hora de finalización son 5:46 de la tarde.